Hola, bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el existencialismo en lo que es el humanismo. Bueno, hablaba un poco de lo que el existencialismo en el humanismo tiene muchos reproches. También que es una doctrina que hace posible la vida. Me encantó esta frase que dice, es una doctrina que hace posible la vida humana y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una objetividad. Lo que hablaba este señor, bueno, ¿verdad? Tratando de lo que es Paul, hablaba de que, digamos, que el ser humano lucha por un autoentendimiento y a una autorresponsabilidad, que el hombre tiene derecho a su propia elección. Hablaba que existían dos tipos, que una era la cristiana y la doctrina cristiana y la otra que era la atea. Pero como voy a basarme en toque en esta frase que dice que la doctrina hace posible la vida humana, que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implica en medio de una objetividad. O sea, habla, digamos, que el hombre, por decirlo así, la persona, tiene derecho a elegir su propia elección, su propia decisión, que nadie lo tiene que pues decir qué hacer, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio derecho a decidir qué es lo mejor, ¿verdad? Entonces, y eso trataba más o menos, bueno, así fue que lo entendí, que es la parte del existencialismo, de que si una persona, por ejemplo, dice, yo creo en Dios, una persona cristiana, yo creo en Dios y yo sé que existe un Dios, que nadie tiene el derecho de llegar a quitarnos esa forma de pensar, ese pensamiento. Entonces, si una persona dice yo creo en Dios, es porque esa persona tiene el derecho de decir, a como hay personas que dicen yo no creo en Dios, yo sé que no hay un Dios o yo soy ateo y entonces es donde podemos decir, de, no, esa persona tiene el derecho de pensar de esa forma. Entonces, de lo que trataba del el existencialismo era de eso. Digamos que el hombre tiene derecho a tomar su propia decisión, su propia elección, tener su propia idea, su propio pensamiento, su propia forma de pensar las cosas, de ver las cosas, y que no podemos permitir que digamos que nadie llegue y nos diga que las cosas es lo contrario, que que si nosotros decimos y vamos a irnos por ese camino, es nuestra propia decisión, que nadie nos puede decir, no, no, si no se vayan por acá, si no vayan por allá, no. Es nuestra propia decisión que nadie ni puede llegar a quitarnos nuestra forma de pensar. Entonces, por eso hablaba, y existían dos áreas, como lo mencioné, que fue la parte cristiana y la parte atea. Otro ejemplo, digamos, de esto puede ser, por ejemplo, eh, que diga, por ejemplo, yo creo, por ejemplo, en la parte cristiana, yo creo que existe, por ejemplo, yo creo que en la parte cristiana, ¿verdad? Que los niños se tienen que bautizar. Hay otras personas que dicen no, los niños se tienen que bautizar solamente cuando tienen uso de memoria. Ah, como hay otros que la parte atea que dice no, no pueden bautizar. Entonces cada quien es dueño de su propia elección, su propio derecho, su propia decisión. Y no podemos tratar de cambiar porque cada quien elige y su forma de pensar por eso existe este tipo de doctrina, para que cada quien vea que existen muchos reproches, pero cada quien es dueño de su propio pensamiento, su forma de pensar y su forma de actuar. Entonces, no sé si lo entendí bien, espero que sí haya sido así. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias.